Bien, estamos en el ejercicio 805.py y vamos a hablar del decorador @property. Este decorador lo que hace es que un método se comporte como si fuera una propiedad, y esto combinado con la encapsulación que vimos en el ejercicio anterior tiene una utilidad o tiene unas utilidades muy prácticas. Primero, hacer que un atributo o un método sea privado, ¿de acuerdo? Y poder así controlar su acceso desde el exterior. Y luego también nos permitiría poder llamar a un método, ¿de acuerdo? Como si fuera un parámetro, y de esta manera podemos evitar redundancias, podemos evitar tener que generar atributos redundantes. Mirar este primer ejemplo: defino una clase llamada clase, en su método constructor recibirá al propio objeto que llame al método, así como el parámetro p1, y definimos el atributo de instancia self.attrib1 al que asignaremos el valor de dicho parámetro. Por cierto, el atributo de instancia es privado, ¿vale? Solamente se puede acceder desde el interior de la clase. Y ahora lo que hago es defino un método llamado miAtributo que va a recibir al propio objeto que lo llame. ¿Y qué va a hacer ese método? Va a devolver el atributo de instancia privado del propio objeto. Aquí está la clave. Con lo cual, si ahora yo defino un objeto de esa clase y le paso esta cadena, la única manera que yo voy a tener de consultar lo que sería el atributo de instancia de ese objeto sería a través del método miAtributo, que, como veis, lo estoy consultando como si fuera una propiedad, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, el contenido del atributo de instancia attrib1. La única manera de consultarlo desde fuera es, como repito, utilizando este método property. ¿Veis? Las siguientes líneas que las tengo comentadas darían error. Yo no podría llamar a mi atributo con paréntesis porque no es un método, realmente es un método que tiene el aspecto de propiedad. Por supuesto, tampoco podría hacer obj y consultar el atributo attrib1 porque, como os he dicho, es privado, no es accesible desde el exterior, ni tampoco, por supuesto, podría hacer esto porque attrib1 no es público. Fijaros en este otro ejemplo: defino la clase rectángulo, en lo que es la definición del método constructor va a recibir al propio objeto que lo llame y los tres parámetros nom, b y a. Entonces define los atributos de instancia. El atributo de instancia nombre va a ser público y asignaremos el valor que tenga el parámetro nombre, el parámetro nom, y después los siguientes atributos de instancia, base y altura, son privados. Solamente queremos que se puedan utilizar desde dentro de la propia clase. Y ahora defino dos métodos, perímetro y área, que van a tener el decorador property, por lo tanto se van a acceder desde el exterior como propiedades. Y fijaros lo que hace el método perímetro. El método perímetro, que recibe al propio objeto que lo llame, lo único que va a hacer es acceder a los atributos de ese objeto, a los atributos que serán privados, a los atributos de instancia privados base y altura, los sumará y los multiplicará por 2. Es decir, queremos calcular el perímetro de un objeto, el perímetro del objeto de clase rectángulo que llame al método perímetro. Y en el siguiente método, área, también accesible desde el exterior como una propiedad, pues haremos lo mismo. Accederemos a lo que es el atributo de distancia base y al atributo de distancia altura, que son privados, y los multiplicaremos para calcular la base de ese objeto de clase rectángulo. Por cierto, ¿habéis visto lo que he hecho? Podía haber definido dos atributos de distancia más, perímetro y área, pero ¿para qué? Hubiera sido redundante. Estoy creando dos atributos que realmente no necesito crearlos en tiempo de codificación, los puedo crear al vuelo, los puedo crear en tiempo de ejecución. Esto es como en bases de datos. ¿Para qué voy a crear una columna con datos redundantes si puedo obtener esa columna haciendo una operación en tiempo de ejecución? ¿Entendéis lo que quiero decir? Así que si yo defino dos objetos R1 y R2 de la clase rectángulo, al primero le paso estos tres parámetros, al segundo le paso estos tres parámetros, y ahora voy a hacer consultas. Primera cadena formateada, el perímetro de, y ahora consulto lo que sería el atributo nombre del objeto R1, eso puedo hacerlo así porque es un atributo de instancia público. Sin embargo, veis, ahora no puedo, la única manera de calcular el perímetro es llamando al método perímetro, que en realidad se trataría desde el exterior como si fuera la propiedad perímetro. Entonces, ¿cuál es la salida? Pues esta, ¿veis? Se me muestra el nombre del objeto R1, que sería rectángulo A, y se llama a la propiedad perímetro, donde internamente se ha hecho un cálculo consultando esos
atributos de instancia privados y se nos retorna a este punto. Y ya está, las líneas siguientes es lo mismo. Aquí se consultaría el nombre de R1, pero esta vez se llamaría al método property area, con lo cual esta sería la salida. Y lo mismo para R2. Se consulta su atributo de instancia público, se llama al método property perímetro y después se llama al método property area. Y como ves, ya no hay ninguna instrucción más que ejecutar, el programa termina de una forma ordenada dando el código de salida 0 y no tengo ningún warning ni ningún error. Pues nada, hasta aquí ya hemos terminado lo que sería programación orientada a objetos. Es una visión, es un plano a vista de pájaro, ¿de acuerdo? La programación orientada a objetos, ya os dije que, bueno, daría para 27 cursos como este, pero bueno, es una primera visión, una aproximación a lo que sería el mundo de la programación orientada a objetos. Así que nada, descansar, ser felices, como siempre os digo, y nos vemos en la sesión de mañana. Chao, chao.